Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandeyarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos en este capítulo 1 en que hablamos sobre el canto de Zacarías, el capítulo 1, 68 al 79, nuestro curso bíblico. Y vamos a seguir nuestra reflexión con respecto a lo que se nos presenta aquí. Nosotros decíamos, insistíamos, subrayábamos en el aspecto de Zacarías. Quiere decir que Yahvé se recuerda de su pueblo. Decíamos incluso que aquí el tema que encontramos en el cántico de Zacarías es un poco la repetición de lo que ya hemos reflexionado también en el cántico de María, en el saludo, en el encuentro con su prima Isabel, en el Magnificat. Ahora nosotros nos preguntamos dentro de este cántico de Zacarías, ¿puede darse ese misterio de justicia y libertad que aquí se está cantando, verdad? Porque la cuestión es que dice que ahora viene a poner, a restaurar y a instaurar sobre todo la justicia. Es lo que nosotros seguimos esperando también, ¿verdad? Es lo que nosotros siempre proclamamos. Y la presencia de Jesús dice que ahora viene a instaurar esa justicia y viene a instaurar esa libertad. Otra pregunta muy importante, retórica también para nosotros, ¿no será todo un inmenso sueño de los hombres simplemente esto? Un sueño que tenemos aquí, como decir, bueno, ahora vino Jesús, pero esto se quedó en un sueño, en una cuestión de ideal nada más. Y entonces Lucas ha escrito 2 libros porque quiere mostrarnos que ese sueño existe y es posible conseguirlo. Y esto es lo que decíamos también nosotros anteriormente con nuestra reflexión y mirando Hechos de los Apóstoles. Cuando miramos Hechos de los Apóstoles, entendemos muy bien que Lucas se está refiriendo directamente entonces ¿a qué cosa? A la posible realización, o mejor dicho, no solo posible, sino que a la existencia, a la realización concreta de este sueño. No queda simplemente entonces en lo ideal, sino que con Hechos de los Apóstoles nosotros encontramos que la comunidad verdaderamente vivía este sueño o este ideal que estaba el evangelista o la comunidad cristiana que han conocido a Jesucristo comenzado a vivir. Por lo tanto, es posible. Tal es el contenido de la historia de Jesús y del Espíritu en el mundo. Desde ahora Juan, el que ha nacido, es un pregón de ese misterio. Dispondrá el camino de su Dios. Será un anuncio del Oriente Salvador que ya se acerca. Esto lo encontramos sobre todo
desde el versículo 76 que nos está diciendo: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Bueno, esto es lo que se nos está presentando y esto es lo que se nos está diciendo, que es posible entonces la realización de ese mundo nuevo. ¿No será todo un inmenso sueño de los hombres? Y no, se puede hacer realidad. Después de haber dejado prepararse a Juan el Bautista, es el que prepara en el desierto, Lucas ya nos lleva con su evangelio hacia Belén. Es el nacimiento, lo vamos a encontrar en el capítulo 2 del 1 al 7. Corrían los años de César Augusto, el mundo era suyo y mandaron a todos venir a escribirse en las listas del censo. José y María fueron a Belén y nace el niño. Entonces, ahí nos encontramos enseguida con el capítulo 2 de San Lucas. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Esto es entonces lo que Lucas nos está presentando desde el versículo 1 al 7 del capítulo 2. Aquí ya tenemos el nacimiento del niño Dios. Lo interesante es que nos ubica también en el tiempo, ¿verdad? Te dice bien que ahí era el año de César Augusto, en que él estaba gobernando. Y es ahí donde aparece este edicto, ¿verdad?, de César Augusto, que pide que todos vayan a hacer el censo. Ahora, el niño nace como miembro de un imperio profano de ese mundo, que es Roma en ese momento. Pero nace al mismo tiempo en Belén, porque desciende de David y es la expresión de la esperanza y las promesas del Antiguo Testamento. Nace solo, separado de los grandes caminos de este mundo, al lado de un pesebre. La verdad del nacimiento de Jesús no la ha podido desvelar palabra alguna de la tierra. Por eso el ángel del Señor rompe el silencio de los cielos y comienza a suscitar con su mensaje un mundo nuevo. Un mundo que es regalo dirigido hacia los pobres, los pastores más perdidos de la tierra, los que viven alejados y no tienen un cobijo en las ciudades, los que ignoran los secretos de las cosas y están solos. Aquí entonces encontramos ya la visita de los pastores. Pero antes de eso tenemos este anuncio a los pastores, es decir, a los pobres, a los que están fuera, entre comillas, ¿verdad?, de una estructura religiosa, de una estructura eclesial. Aquí está el llamado a todos, principalmente cuando estamos hablando de los pastores, a los que están abiertos a la trascendencia. El hecho de que nosotros también hablemos mucho, ¿verdad?, de las ciudades, del conocimiento, de la preparación, de la formación, muchas veces hace que nosotros nos concentremos tanto en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, que en lo sencillo y en lo humilde. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. El Papa Francisco lanzó un llamamiento a favor de miles de migrantes solicitantes de asilo retenidos en campos en Libia. Ancora una volta chiedo alla comunità internazionale
di mantenere le promesse di cercare soluzioni comuni, concrete e durevoli per la gestione dei flussi migratori in Libia e tutto il Mediterraneo. E quanto soffrono coloro che sono rimandati. Ci sono dei lagerli. En las últimas semanas, la policía de Libia ha arrestado a más de 5.000 solicitantes de asilo. La ONU ha denunciado las malas condiciones en las que se encuentran y que no se respetan sus derechos humanos. El Papa también recordó la Jornada Mundial de las Misiones, un homenaje a misioneros católicos que ayudan en todo el mundo. E con gratitudine rivolgo il mio saluto a tanti missionari e missionarie, sacerdote, religiose, fedeli laici, che in prima linea spendono la loro energia al servizio della Chiesa, pagando in prima persona, a volte caro prezzo, la loro testimonianza. También el Papa saludó a varios grupos de peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro y dejó caer una pista sobre la natividad que habrá este año en el Vaticano. In particolare saluto la comunità peruviana, tante bandiere del Perù, che celebra la festa del Señor de los Milagros. Anche il presepio di quest'anno sarà dalla comunità peruviana. Cada año el Vaticano expone un Belén en la Plaza de San Pedro, regalo de algún país del mundo. Por lo que parece, este año el Perú será protagonista de la Navidad del Papa. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036.
de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos con este evangelio tan interesante que nos trae el evangelista y nos muestra cómo es que aquí se presenta directamente el evangelista, ¿verdad? A través de sus escritos, con esa teología que va descifrando y que va entendiendo cómo Dios actúa dentro de nuestra historia. Nosotros hablábamos ya del capítulo 2, el nacimiento de Jesús, pero ahora pasamos a otro elemento importante que es el hecho de ir junto a los pastores. Estos pastores decíamos que son los más alejados, son hasta no considerados dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque ellos están totalmente fuera de ese trajín y de ese mundo diario en que vivía la ciudad, en que vivía el pueblo. Y por lo tanto, los ángeles van junto a los sencillos, aquellos que puedan entender, que puedan comprender la esperanza que se está abriendo para el pueblo de Israel. En esa región acompañaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todo lo que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Qué lindo, queridos hermanos. Aquí entonces estamos viendo ya esta visita a los pastores y que comienza a decirnos que desde la sencillez es que comienza el trabajo de la evangelización. Es decir, de Dios mismo que comienza a manifestarse a los sencillos, a los abiertos de corazón. Recordemos que en hebreo también están las expresiones típicas, ¿verdad?, para explicar los pobres del Señor, los anawin. Ana significa pobre en hebreo, anawin en plural, los pobres, ¿verdad?, los pobres del Señor, los que tienen un corazón, una mente abierta a la gracia de Dios. Cuando estamos llenos de nosotros mismos, cuando somos orgullosos, evidentemente que nosotros estamos muy metidos dentro de nuestra problemática, estamos muy metidos dentro de lo nuestro. No nos damos cuenta, o mejor dicho, no es que no nos damos cuenta, sino que directamente no nos interesa gran cosa, ¿verdad?, lo que los otros nos pueden decir. Porque ¿verdad? Y entonces esa es una sordera espiritual, es el no entender la acción de Dios. Sin embargo, lo que acabamos de leer nosotros con esta manifestación de los pastores, o mejor dicho, de los ángeles, ¿verdad?, a los pastores, nos hace entender que esa presencia de Dios se dirige principalmente y llega al corazón de los sencillos, llega al corazón de los pobres, llega al corazón de aquellos que lo buscan con sinceridad de corazón. No teman, les anunciamos un gran gozo, un gozo dirigido a todo el pueblo. Hoy mismo les ha nacido en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo Señor. Aquí entonces se centra el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Les evangelizamos. En el versículo 10 encontramos el caracú, entonces les evangelizamos, les anunciamos, le traemos la buena noticia. Vea la querigma. ¿Por qué? Porque alguien tiene que dar a conocer. Aquí entonces vienen y traen esa buena noticia. Su verdad no es la noticia o el recuerdo del nacimiento de un César o señor de los imperios de la tierra. Los nacimientos de este mundo pasan, su valor y su alegría se diluyen y se olvidan pronto. Sin embargo, el hoy de la venida de Jesús perdura siempre. Es un hoy que nos conduce a aquel Señor y Salvador que nos ayuda y vive sin cesar para nosotros. Qué lindo que es esto, ¿verdad, queridos hermanos, queridos amigos? Cómo Lucas nos va presentando. Es una presencia. Por una parte estábamos diciendo nosotros la realización, ¿verdad? En todos los cánticos, ¿verdad? Pero ahora con esta realización nos hace presente también el hecho de que es un mundo que pasa, es un mundo que va trayendo sus novedades, pero dentro de esta novedad está la gran novedad de quien hace la síntesis y ese encuentro, el encuentro de Dios con el hombre, y es nada más y nada menos con este nacimiento, que es el nacimiento de Jesús, hoy, ¿verdad? De la venida de Jesús, que perdura para siempre. Aquí está la gran novedad. Es Dios mismo que se encarna. Estamos hablando de la encarnación de Dios en medio de su pueblo. Las palabras del ángel se dirigen a los hombres de todas las edades. Otro detalle importante, a los hombres de todas las edades. Son anuncio de evangelio, salvación que nunca pasa. En ella se compendia y se resume el mensaje de San Lucas. La salvación de Jesús no se reduce ya al momento de la cruz y de la Pascua, como en Pablo. La venida de Jesús, la encarnación del gran misterio de Dios en nuestra tierra, es fuerza y realidad que salva. Qué linda esta reflexión entonces que nos está haciendo aquí, ¿verdad? San Lucas. Entonces, las palabras del ángel de por sí se están dirigiendo a los hombres de todas las edades, es decir, no hace excepción de personas, a todas. Esto está recordando un poco, ¿verdad?, la teología paulina, la teología de San Pablo. No viene simplemente para los judíos que tienen que reconocer al Mesías, sino que se está refiriendo a todos los hombres, a toda la humanidad, la salvación para los hombres. Por otra parte, son anuncios de evangelio, salvación que nunca pasa. En cuanto que se dirige a todos los hombres, es un evangelio que perdura, que se mantiene. Es decir, en la medida en que van pasando los hombres, van pasando las generaciones, el evangelio sigue vivo. Y ese evangelio se sigue anunciando para todos. En ella se compendia y se reúne el Evangelio de San Lucas. En esto se resume el Evangelio de San Lucas. Y porque nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, que Lucas, como vivió con San Pablo, es heredero de San Pablo, por lo tanto la universalidad es esencial y fundamental en su Evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe
ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado
Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando este capítulo 2 de San Lucas. Es interesante porque nos habla ya del nacimiento de Jesús y también de la visita de los pastores. Decimos ese lugar humilde, sencillo, donde Dios se manifiesta, entra. Lucas de por sí es un evangelista que nos habla mucho del Aná, del Anahuim, de los pobres, pero los pobres en un sentido tanto espiritual, pero también él resalta y subraya, y más adelante lo veremos, el aspecto también de un desprendimiento real, ¿verdad? En el aspecto también material. Es decir, no es que vamos a vivir en la indignidad. Para Lucas es muy importante la dignidad del hombre, pero también el hombre pierde dignidad cuando se aferra a las cosas materiales. Entonces es otra clase de pobreza, ¿verdad? Es la pobreza también material, pero la pobreza en el sentido de un desprendimiento. Pero por otra parte es esa pobreza también espiritual, es decir, siempre abierto a lo que Dios nos pide, abierto a aquello que Dios nos va regalando. Entonces, nosotros miramos aquí el nacimiento de Jesús, deja de ser un simple rasgo del pasado. Rasgo del pasado. ¿Por qué? Y porque en realidad se está abriendo y se está concretizando en la vida de cada comunidad, en la vida de cada hombre, en la vida de cada persona, en la vida del que sigue
a Jesucristo. Entonces, no queda simplemente como un rasgo del pasado. Pealo y koa kwe lleva. Upeisha y koa kwe ñande yarandie. Upeisha ñande yara o ujoy keva kwe lleva. Ñande apetebe. Más o menos pensando así. No. Eso ya no es más ouba kwe, sino que oujina. Hoy meñan en día. Es decir, estas actitudes y estas características que está reflexionando la comunidad, la cristiana, la que está naciendo, es algo que se presenta pero de forma continua. Es algo que está aquí, presente en medio de todos. No es un hecho entonces que se pierde. Toda la obra de Jesús es verdadero nacimiento de Dios en este mundo. Toda obra de Jesús es un nacimiento de Dios en este mundo, aquí y ahora, en este instante. Es decir, es una repetición continua. No es que simplemente sucedió esto en el pasado, de Yagüero, que Yamoiña, que lleva Peñande Yagüere comía coave, y entonces hacemos nuestro camino, ¿verdad? No. Aquí es un hecho que jamás se pierde, es decir, se está renovando. Las generaciones pasan, pero sin embargo los valores, los principios de la cruz, del padecimiento, del sufrimiento, pero sobre todo de la resurrección y de esa vida nueva perduran, quedan, están en medio del pueblo. Toda la obra de Jesús es verdadero nacimiento de Dios en este mundo. Verdadero nacimiento de Jesús, entonces, en este mundo. Pero nosotros tenemos que hacerlo realidad. Entonces, eso es lo que Lucas nos está queriendo transmitir, porque nada se pierde. Es nacimiento la Pascua y la ascensión y la venida del Espíritu de la Iglesia. Por eso el ángel canta allá en lo alto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz al hombre al que Dios se agrada. Entonces, esta es la acción concreta, ¿verdad? De un Dios que ama a su pueblo, de un Dios que se hace presente, de un Dios que se encarna. Y Lucas lo entiende muy bien. Y Lucas lo va escribiendo en su Evangelio. Lucas transmite esta experiencia maravillosa, bondadosa, misericordiosa de Dios para con su pueblo. La gloria de Dios y la paz de los hombres se encuentran unidas por siempre en el Cristo. De nuevo, la gloria de Dios y la paz de los hombres. Esto lo encontramos bien, siempre unidas en Cristo. El verdadero culto, el sacrificio, gloria a Dios en las alturas, se traduce como nueva realidad humana, como amor de Dios que se ha extendido sobre el mundo y en la tierra paz a los hombres. Y en la tierra paz a los hombres. Esto también es interesante, ¿verdad? Ese amor que parecía que era simplemente para un pequeño grupo cuando está comenzando, porque eso también es lo que está esperando el pueblo judío, ¿verdad? Lucas, sin embargo, aquí ya está mirando mucho más, porque Lucas es universalista. Para Lucas, Jesús no viene simplemente para un grupito, no viene simplemente para el judaísmo, sino que a través del judaísmo, en todo caso, a través de las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, siempre se va abriendo a toda la humanidad. Por lo tanto, el pueblo elegido, entre comillas, o el pueblo escogido por Dios, tiene una misión fenomenal y desbordante, porque no puede quedarse como una secta. Ahora, parece que estamos volviendo, ¿verdad? Sobre todo con respecto a las sectas me refiero, ¿verdad? Y me refiero también con respecto a los protestantes, ¿verdad? Que en lugar justamente de abrirse, en lugar de ser dialogantes, en lugar de entrar en esa dinámica pero profunda de un verdadero estudio y de conocer lo que el Señor nos está pidiendo como universalidad, sin embargo, nos volvemos sectas, nos encerramos, piñón fijo, estamos siempre con lo mismo, ¿verdad? Pero sin profundizar y sin entender verdaderamente lo que el Señor nos está pidiendo en su Evangelio. Lo que el Señor está pidiendo aquí en su Evangelio es que tanto la ascensión y la venida del Espíritu de la Iglesia, con el anuncio, ¿verdad?, de este ángel al pueblo de Israel, esa gloria se traduce en una nueva realidad humana,
como amor de Dios que se ha extendido. Se ha extendido. Y por eso dice paz a todos los hombres. Paz al hombre. Paz al que vive esa propuesta del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo la palabra del Señor de la carta que escribe San Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 8, del 18 al 25. Idea central que nos presenta hoy, leitmotiv. San Pablo nos dice: la humanidad gime con dolor. Recordemos que en el capítulo 8 encontramos el centro, el caracú de toda la idea que está presentando San Pablo a la comunidad romana, de su evangelio, lo que él estuvo predicando y lo que él está contando, cómo hay que anunciar la buena nueva del Señor. Hermanos, estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de revelar en nosotros. No se puede comparar con esa gloria.
Aupea coñandeco anga vive moila ya esa cuano, ya esa tamba esa pajeñoya lleva. Peñan de ñame, peñan de sociedad, peñan de roga pube. Aupea pea la ñande yara y añande. Si ustedes verdaderamente entienden esto, no pueden comparar esta vida presente con lo que vendrá, que es fruto de una acción de nuestro caminar en el seguimiento de Jesucristo. Después nos dice Pablo, la humanidad aguarda ansiosamente que se revelen los hijos de Dios. Ella fue sometida al fracaso, no voluntariamente, sino por imposición de otro. Pero esta humanidad tiene la esperanza de que será liberada de la esclavitud de la corrupción para obtener la gloriosa libertad de los hijos de Dios. No ser esclavos de los demás. Aquí justamente dice, fuimos esclavos por causa de otro, dice. Se refiere ciertamente al mal, se refiere ciertamente a la tentación, al Satán, se refiere ciertamente al diabolos, el que nos divide, se refiere ciertamente al daimón, el demonio, que está dentro de nosotros y que nosotros entonces actuamos en consecuencia a causa del mal. Pero nos dice, esperamos con ansiosa esa esperanza que solamente Dios nos puede dar, de ser liberados, y toda la humanidad, porque nosotros somos responsables de nuestra comunidad. Queridos hermanos, la yaguatamija y yapopeta pepona, ya yeje sapea, haupeisha, peñan de yara uno, peñan de pupe, peñan de ñaame, peñan de aputu ume, ñamoñe punuta, peteco de puajú. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Evaristo nació por los años 60 de una familia judía asentada en tierras griegas. San Evaristo es el Papa número 5 de la Iglesia Católica y sucesor de Clemente I. Ocupó 8 años la silla de San Pedro, cubriendo el extremo del primer siglo y el principio del segundo siglo. Es considerado como el Papa que concluye el primer siglo de la era cristiana. A diferencia de sus predecesores, su nombre no aparece en el antiguo canon romano, lo cual indica que la ausencia de información sobre él se remonta a los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Se desconoce a ciencia cierta la fecha exacta de su muerte. Su fiesta se celebra el 26 de octubre y se le da el título de mártir, por más que su martirio no esté probado. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Estamos mirando cuando los ángeles, ¿verdad?, anuncian, se acercan a los pastores, los llaman. Decíamos que aquí leitmotiv, idea central, es justamente un Dios que se da a conocer, pero es un Dios que se da a conocer desde la humildad. El Dios que se da a conocer y sobre todo que comienza a actuar. Es un Dios que no necesita entonces tantas discusiones para comenzar a orar, sino que es un Dios que espera en todo caso la respuesta del hombre. Eso sí, esperará la respuesta del hombre, pero su propuesta es bien concreta. Es la propuesta que llevará al hombre a su plena realización. Siguiendo con Lucas, como a judío circuncidan a Jesús, le ponen nombre revelado por el ángel. Sin embargo, a Lucas le interesa entre todo el destino de Jesús en torno al templo. Le interesa eso. La salvación de Dios ha comenzado a expandirse desde el templo. Por eso, aunque Jesús esté entroncado en Galilea, que es la Anunciación, y en Belén, que es el nacimiento, ha de subir al templo y escuchar allí la voz del Padre. Escuchar allí la voz del Padre. Es una encarnación, ¿verdad? Un Jesús muy unido a Galilea, toda su acción pastoral. Un Jesús muy unido a Belén, el nacimiento de la tribu de José, el Mesías, de Judá,
el Mesías, el ungido, el enviado. Son entonces elementos claves, ¿verdad?, que el autor sagrado nos da a entender. Pero luego aquí también el lugar donde se va a revelar la gloria de Dios, que es Jerusalén. Belén, Nazaret, Jerusalén. Siguiendo con Lucas, como judío, circuncidan a Jesús. Le ponen el nombre que le da esa identidad al niño. La salvación de Dios ha comenzado a expandirse desde Galilea. Desde Galilea comienza. Y en Belén, con el nacimiento. Ha de subir al templo y escuchar allí la voz del Padre. La acción comienza desde abajo, cumpliendo la escritura ofrecida a Jesús el Padre. Vamos a mirar un poco el capítulo 2 del 22 al 24. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como una roca, como ordena la ley del Señor. Como ordena la ley del Señor. Y esto es entonces para nosotros lo que nosotros estábamos ahora en este momento, estábamos reflexionando, ¿verdad? Es el hecho de adentrarse, esa acción que comienza desde abajo comienza. No es entonces como una cuestión mágica que viene todo desde arriba, no, sino que es un cumplir la escritura y así se ofrece a Jesús al Padre. Dios responde, el Espíritu penetra en Simón, el expectante anciano que bendice a Dios y luego canta: ahora, Señor, deja a tu siervo que se vaya en paz, según dijiste, porque han visto mis ojos mi salvación. O sea, al servidor, la que has dispuesto entre la faz de todo el mundo, luz de revelación para las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Aquí es el encuentro con el viejo Simeón. Miramos un poco y tenemos también el canto de Simeón, que hace también una síntesis magnífica de todo lo que es el Antiguo Testamento. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y pueblo de tu pueblo, y así entonces gloria de tu pueblo Israel. Estas son las palabras y de aquí entonces entendemos la profecía de Simeón, que llega a entender, a saber, Simeón que está representando al pueblo de Israel, ¿verdad? Simeón que está entendiendo y sabe todo lo que sería para nosotros, en una palabra más nuestra, la tradición, ¿verdad? Simeón el anciano, Simeón el que ha vivido una vida, Simeón que está en la esperanza. ¿Verdad? Entonces todos estos elementos llegamos a encontrar también en el cántico de Simeón nosotros. Pero vamos a seguir un poco más, ¿verdad? Porque Lucas ha querido precisar la verdad a la doctrina de Jesús, predicador del reino, maestro de los hombres. Su sabiduría no es producto de un contacto con los sabios de la escuela. Es mensaje, no es efecto de un pensar
oriundo del mundo. Y así entonces, cuando uno entiende que estos mensajes no surgen simplemente de un aspecto antropológico, ¿verdad?, de un aspecto del mundo, sino que está viniendo de esa inspiración y de lo que la fuerza del Espíritu, por intercesión o por medio, digámoslo de esta manera, de Lucas, del evangelista Lucas, nos llama a un compromiso serio dentro de nuestra comunidad. Y esa visualización que tenemos de las necesidades de nuestra comunidad nos lleva a nosotros, principalmente, individualmente, a comprometernos seriamente con el reino de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.